Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. Antes de comenzar el programa, había una discusión aquí en el estudio, una discusión interesante sobre las perspectivas políticas de cara al futuro inmediato, al 2028 para el futuro inmediato. Y se barajaban nombres, se decían, como en toda sociedad, hay personas, hay grupos, hay entidades que tienen sus preferidos, que tienen sus ideas de cómo debe ser una oferta política electoral, de quienes por una razón u otra pudieran ser candidatos idóneos para alcanzar posiciones como la presidencia de la República, senaduría por el Distrito Nacional o por Santiago, senador, o una alcaldía trascendente. Y eso es lo bueno del debate democrático, donde se puede hablar, se puede disentir sin tener que llegar a los calificativos degradantes que no solamente hieran la dignidad de la persona, sino, además de eso, que estén dentro del marco de poder establecer y discutir un tema sobre la base de argumentos, porque aquí se usan mucho las descalificaciones. Ahora mismo, por ejemplo, y eso fue motivo de esta conversación aquí entre los muchachos, como yo le digo, que formamos parte de este equipo. Yo estoy de este lado, pero para que esto salga y ustedes lo estén viendo, hay un equipo de ese lado. Ahí está el Peluche, ahí está Alex, ahí está Rodolfo, ahí está Belkis, ahí hay un equipo de personas que interactúan. Katy, todo, desde Rafael, que recibe a uno cuando uno llega ahí abajo. Es un equipo, porque de eso se trata. Entonces, el equipo aquí discutíamos, en lo que llegaba la hora y comenzábamos el programa, sobre los anuncios que se han estado haciendo, las discusiones a lo interno, por ejemplo, del PRM, con el caso de Carolina, David, que la puja, la cosa, que si el domingo pasado hubo un choquecito al llegar a la esquina, los dos, entre Hipólito Mejía y David Collado, porque este habría sido objeto de un gran aplauso cuando entró a la reunión del PRM, que si Omar quiere desplazar al papá y que el papá no le da paso, Leonel Fernández, que Danilo Medina metió la zancadilla y metió ahí de buenas a primeras a Gonzalo Castillo, y eso ha armado una revolución a lo interno del PLD. Cada uno ve las cosas desde su perspectiva. Pero también, y fue uno de los casos que vino a colación, el anuncio, lo que se está diciendo de este señor influencer, Santiago Matías, de que, dicen a los foques, o él se hace llamar a los foques, de que estaría aspirando a una candidatura presidencial por el Partido Reformista, y eso ha causado muchos comentarios. Y yo le hacía un comentario de algo que uno ha aprendido a lo largo del tiempo, en esta actividad periodística, pero también, además de periodística, de esta actividad en que yo, por ejemplo, que participé como reportero, como periodista, como analista, en la parte de la cobertura política, además de ser director de periódico por muchos años. Y yo sostengo, y esa es la realidad, que una cosa es la simpatía, que una cosa es la mención, otras cosas son los votos. Traducir simpatías, afectos, renombre, bullanguería, de todo, hacia votos, son dos cosas diferentes. Entonces, Peluche, por ejemplo, me decía, pues Bukele ganó en El Salvador. Y me decía Rodolfo, peor todavía, pero acaba de ganar Abelardo Espriella con ese discurso antisonante en Colombia. Entonces yo pensaba para mis adentros, sí, pues aquí ganó Hipólito Mejía y en Estados Unidos Donald Trump. O sea, si tú te pones a ver, lo importante, a final de cuentas, no es quién gana, sino lo que hace, lo que realiza, lo que ejecuta. Entonces yo creo que a los políticos debemos verlo,
o los que hacen política, o los que privan en políticos, porque hay de todo ahora. Hay que verlo, no por lo que ofrecen, porque ofrecen villas y castillos. Te ofrecen que te van a bajar la luna y que te van a poner la Torre Eiffel, donde está el monumento de Acol del Juro en el Malecón, para que la gente vaya a verlo. La gente ofrece de todo. Ahora, una cosa es ofrecer cosas y otra cosa es cumplir. El ejercicio del poder es muy diferente, muy diferente. Complacer, satisfacer las necesidades de una sociedad es muy diferente. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, hay una factura de demandas acumuladas de toda la vida. Dijo Danilo Medina cuando Leonel Fernández le dejó el poder en el 2012 que encontró una maleta llena de recibos y de facturas, y esa de una gente de su mismo partido. Pero esa factura no la dejó, por ejemplo, Danilo Medina resuelta cuando salió en el 20, ni la va a dejar Luis Abinader cuando salga en el 28. Hay una factura que se va acumulando porque tenemos precariedades económicas y precariedades para poder realizar todo lo que es la demanda de la gente. Señores, la gente que vive en San Francisco de Macorís, para no ir muy lejos, para que después no vengan a decir que yo hablo de Pedernales o de tal cosa. San Francisco de Macorís, el arreglo de unas calles de un barrio tal X que están en mal estado, la construcción de las aceras, tapar unos hoyos y arreglar el alumbrado eléctrico, para ellos esa es la vida. Eso es más grande para ellos que la guerra de Irán y Estados Unidos. Esa es su prioridad, esa es su necesidad, ese es su problema. Y exigen esa ayuda, pero en las Guaranas quieren también que vaya un camión de Inespre siempre a comprarle los productos, o desde Higüey que le arreglen la calle por donde hubo el accidente aquella vez para que la curva no sea tan abierta y tan cerrada y no se produzcan tantos accidentes ahí. Cada uno tiene sus prioridades. Y esa factura es difícil de resolver. Entonces yo comentaba con los muchachos aquí, mire, ese ejercicio que comentábamos, que yo le digo, estábamos aquí con Peluche, Alex, Rodolfo, Belgi, estábamos conversando sobre esos temas de la política. Uno le da mucho que pensar, pero sirve para ver la realidad y el análisis de lo que es la realidad. Porque a veces las pasiones, los nombres, los afectos, te llevan a una cosa, pero la realidad es otra. Yo creo que esa discusión sobre el tema de la política, de los aspirantes, incluso con esto que se ha hablado ahora de este señor influencer, Alofoque, que está por meterse en la política, ahí anda también los candidatos, los aspirantes de cada uno de los partidos, y comenzarán a aparecer una pléyade de personas que pretenden hacer entender que tienen las condiciones, y a lo mejor la tienen, para gobernar el país, pero eso hay que ponerlo a prueba. Porque yo puedo plantearme aquí, pronunciar un discurso muy bonito y decirle que yo tengo la solución de los problemas y que Peluche va a ser mi secretario de las Fuerzas Armadas para resolver las cosas de los militares, y que otro va a ser, que fulano va a hacer esto y aquello, y que lo que hay que hacer es, que es muy bueno decirlo, lo que hay que hacer es esto, y hágalo. Hágalo. Entonces vamos a ver de todo esto. Pero esa discusión, vuelvo y digo, es buena. No es estéril. Es buena porque en el fragor de la discusión decente, de la discusión con sentido, se sacan muchas conclusiones y hace ver a uno que o estoy en lo cierto o estoy equivocado, o estoy medio cierto y medio equivocado, y tengo la oportunidad de variar mi posición o ratificar mi posición sobre lo que yo pienso de los procesos políticos electorales como el que se avecinan en República Dominicana. Esa es la realidad. Esa es la realidad, señores. Y no desdeñen esas discusiones en el plano y en el marco del respeto mutuo. Uno a veces hay una chance, una cosa, pero en el sentido general es que hay que analizar esos temas, y si tenemos la capacidad de hacerlo, vamos a ganar mucho en los procesos de democracia que vive República Dominicana. Yo soy uno de los que digo que yo no discuto con amigos ni de política, ni de pelota, ni de religión, porque las tres cosas generan muchas pasiones y hay personas que no saben discutir
que no saben imponer sus criterios o tratar de imponer sus criterios con decencia, con paciencia, con argumentos, y se van a la descalificación, se van a las embustes, a las cosas, a inventar cosas. Discutan de los temas, pero con conciencia de lo que están haciendo y con un criterio de buscar aprender, de buscar consolidar posiciones. Eso no es malo, eso no es malo. Miren, las altas temperaturas que están ocurriendo en Europa son realmente fuertes. Decía un reportaje del periódico El País en esta fecha que son altas temperaturas similares a las del 2003, que sentaron récords en varias naciones, como el caso de Francia, España, Portugal, o sea, en la parte más baja, más hacia el Atlántico de Europa. Penoso, 2 niños, por ejemplo, murieron, van 40 y tantos muertos en Francia, dicen los reportes de prensa, y una pena, 2 niños que fueron dejados por los padres en el vehículo en lo que iban a hacer alguna diligencia, ahí mismo alguna cosa, los dejaron encerrados y murieron asfixiados fruto de las altas temperaturas. Esto es un hecho lamentable, pero eso es algo que aquí en República Dominicana ocurrió una vez con un niño, y son hechos que no deben repetirse, se producen una vez y no deben repetirse porque deben servir de experiencia. Desde que despuntó el verano, el domingo de esta semana, día 21 de junio, que comenzó el verano, que yo digo que aquí tenemos dos temporadas, verano e invierno. Yo creo que entramos al infierno de lleno, porque la verdad que el domingo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, las temperaturas han sido bestialmente altas. Una humedad en casi 86% marcaba el termómetro a principios de esta semana, lo que da una sensación de calor mayor. Y si usted se metió en un tapón, con todo y que tenga un buen aire acondicionado en el carro, se resiente. A mí me pasó una cosa simpática. Yo llegué, salí de mi casa, aire acondicionado, entré a mi carro, aire acondicionado, y yo decía, cóntale, la temperatura está buena hoy, voy oyendo un poco de música, tranquilo, llego al canal a hacer una diligencia en preparación para la presentación del programa de la noche, aire acondicionado, buen aire acondicionado, aquí en Colorvisión siempre, porque los equipos tienen que mantenerse con una temperatura X para rendir mejor función. Pero dejo mi carro en el parqueo. Cuando salgo, media hora después, y abro el vehículo, pareció que había abierto, señores, la tapa del horno de la estufa de la casa. Ese calor. Y entro al vehículo, me quito el saco, entro al vehículo, y lo caliente que estaba eso, de ahí en adelante, yo tuve que ir manejando así, hacia adelante, porque si me pegaba del asiento, iba a mojar toda la camisa porque comencé a sudar. Y ahí sentí el impacto del calor. Y me hubo de trasladar de aquí a otro punto, desde Colorvisión a otro punto. Señores, el mismo calor. Y cuando salí ahí sentí ya el mismo calor. Ya el idilio que había sentido con el aire cuando salí de la casa, cuando subí al vehículo, cuando llegué a Colorvisión, desapareció. Las temperaturas son muy altas. Los expertos dicen que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es la hora de mayor temperatura. Trate de no exponerse demasiado al sol, de usar ropas claras, de hidratarse, tomar agua. Si tiene que caminar distancias, porque hay gente que tiene que caminar distancias, trate de irse por la sombrita, como dicen. Y si no está la sombrita, trate de ir al paso, despacio, y trate de exponerse lo menos a los rayos del sol.
una alta temperatura. Lo mismo que está pasando con el sargazo. El sargazo está afectando nuestras playas. Desde el mes de mayo comienza a llegar, a tener la presencia del sargazo en toda esta zona. Ayer les comentaba sobre este tema, pero viendo hoy informaciones en los medios de comunicación, uno llega a la conclusión de que todavía nos falta un tramo por el tema del sargazo. Y uno dice, ¿cuándo los países, porque no es un tema de la República Dominicana exclusivamente, hay medidas que se pueden tomar para paliar un poco los efectos del sargazo? Ahí está Rodolfo produciendo peluche para que tú veas. No es solamente que se puede paliar recogiendo el sargazo, tratando de evitar que llegue a la playa, sino viene por el mar, por las corrientes marinas que vienen desde el oeste y entran el arco de las Antillas y entran entonces a la zona del Caribe. Y nosotros nos bordea principalmente toda la costa, desde Punta Cana, en el mismo extremo este de la República. Nos llega, y ya había visto reportes de prensa de que en Barahona, Pedernales, por allá, había sargazo. Miren eso. El tema del sargazo no es solamente que las algas son molestas, le quitan el esplendor al mar, pues la gente no se va a meter ahí para llegar al mar, primero. Y segundo, se descompone y el olor fétido es terrible, 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 terrible. Ahuyenta a los vacacionistas que van buscando de playa, sol, arena, una de las bondades que brinda la República Dominicana al estar en esta zona del Caribe. Mucha gente apenas se queda en la playa, adentro, en la arena, se un cheilón a coger un poquito de sol, pero el olor fétido le impide disfrutar de la naturaleza en ese sentido. ¿Qué haremos? Sigue la incógnita. Se habla siempre de que hay investigaciones, de que sí, esto, lo otro, pero ya es un mal que lleva años y va a seguir. Tenemos que buscarle alguna solución. Estos y otros temas los vamos a analizar con detalles, igual que lo de la situación de la economía, con Carlos Cuello, después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las elecciones primarias del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York, ocurridas este martes, tienen un significado interesante, importante para la política norteamericana, para la comunidad del estado de Nueva York, pero también para la República Dominicana en sentido general. Y me explico. Adriano Espaillat, político dominicano radicado en Nueva York, 71 años de edad, fue senador distrital, estatal, por mucho tiempo, un hombre reconocido, un hombre de prestigio en favor de sus acciones por la comunidad latina y a lo que nos toca a nosotros por la defensa de los derechos de los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Y esto le valió para ser catapultado como representante o diputado federal al Congreso de los Estados Unidos.
un privilegio, son 450 y tantos congresistas. De una matrícula de 300 millones de habitantes y tantos en los Estados Unidos, usted ser uno de esos 450 que tienen el poder de decisión de las políticas del país, porque la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, para hacer el símil aquí, son un poder en Estados Unidos. Un poder en Estados Unidos. Es un poder tal que el presidente de la Cámara de Representantes, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados en República Dominicana, es el tercer hombre en la línea de sucesión de los Estados Unidos. No el presidente del Senado, como es aquí, que es además presidente de la Asamblea Nacional, no, el presidente de la Cámara de Representantes. Presidente, vicepresidente y el representante. Presidente de la Cámara de Representantes. Fíjate, a ver si es importante y trascendente. Y en los Estados Unidos se ejerce, como en República Dominicana está en nuestro organigrama político, pero que no se aplica necesariamente, que el Congreso es el primer poder del Estado. En un régimen presidencialista como el de República Dominicana, y en cierto modo también muy presidencialista como es el de Estados Unidos, el presidente de la República, en funciones de poder ejecutivo del jefe del Estado, tiene un poder avasallante por encima de todos los demás poderes. Pero el poder legislativo es el principal poder porque es el que hace las leyes, es el que juramenta al presidente, es el que valida las votaciones. Luego que se ejercen, que los ciudadanos ejercen en las urnas. Es realmente el primer poder del Estado. Adriano Espaillat llegó a esa posición, 12 años en esa posición se cumplen en enero próximo. Y Adriano Espaillat, de buenas a primeras, en una jugada que yo digo, son las jugadas políticas, pero para uno inexplicable en algún momento, en alguna forma, pierde las elecciones primarias del estado de Nueva York de otra joven que es de ascendencia dominicana, Darialisa Ávila Chevalier, de 32 años, una jovencita que surgió con un discurso y una tendencia política similar a la del alcalde Zohran Mamdani, que apenas acaba de ganar este año la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Un hombre de ascendencia, sus padres son de Uganda, con una ideología musulmana, de apoyo a los países islámicos en Estados Unidos, que están frente a una guerra con Irán y con los países islámicos. Bueno, Zohran Mamdani, el Partido Demócrata, él es del ala izquierda, de la izquierda del Partido Demócrata, y se alzó por esas divisiones que hubo dentro del Partido Demócrata y con la poca popularidad que tuvo el candidato del Partido Republicano por la alcaldía de Nueva York. Se instaló. Bueno, Nueva York ha sido siempre un estado demócrata. Entonces, este hombre, porque esta muchacha también tiene la misma ideología pro-islámica, pro esa tendencia de Medio Oriente, del ala izquierda. Adriano Espaillat es un hombre de centro, demócrata, pero un hombre de centro, verdadero representante. El alcalde, aunque Adriano Espaillat lo apoyó en sus aspiraciones como demócrata al fin para ganar la alcaldía, este hombre se decanta por esta muchacha y la apoya a ella en las primarias frente a Adriano Espaillat,
que buscaba la reelección por otros 4 años en la Cámara de Representantes Federal, por el Congreso de los Estados Unidos. Una votación bastante cerrada, pero esta muchacha concitó mucho favor de esos grupos de centro izquierda en la ciudad de Nueva York, principalmente latinos, pero también no solamente latinos, y obtuvo el 49.3% de la votación, unos 31.896 votos, mientras que Adriano Espaillat obtuvo 29.755 votos para un 46%, o sea, un 3.3% menos que esta joven Daria Lisa Ávila Chevalier. Y es una pena que un hombre como Adriano Espaillat, que ha luchado tanto por la comunidad dominicana, no quiere decir que ahora se retira, tiene 71 años, no quiere decir que se retira, pero es diferente cuando usted está desde afuera que cuando está adentro, en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Además, él era el líder de lo que se llama el Cauco Hispano, que es la conglomeración de los grupos hispanos dentro del Congreso de los Estados Unidos. Un hombre que ya tenía, por el tiempo, en las lides legislativas y en el Congreso de los Estados Unidos, un nombre, una presencia, una prestancia. Entonces, es una pena, y creo que es una baja, porque aunque esta muchacha, Daria Lisa Ávila Chevalier, es de ascendencia dominicana, hay muchas dudas porque ella nunca usó la dominicanidad como una fuerza de ella, sino que al contrario, lo que dijo que como ella tenía unas posiciones pro-haitianas, la estaban denigrando por eso. Vaya usted a ver. Yo no creo, y es la creencia de muchos analistas así a prima facie, de que esta muchacha pueda hacer o esté en su agenda hacer lo que hizo Adriano Espaillat por los dominicanos, en favor de los dominicanos, en el Congreso de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York y donde quiera que Adriano Espaillat se ha presentado. Creo que es una baja sensible para la República Dominicana, para los hispanos en la ciudad de Nueva York y los hispanos en sentido general en Estados Unidos. Esta derrota en las primarias que lo saca del juego del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos de América. Esta semana analizo y comienzo mi artículo diciendo un adjetivo posesivo, porque lo quise hacer así y también con eso termino, con esa misma termino, porque asumo como mía la zona colonial, porque allí nací, la zona colonial me crié, la zona colonial tuve mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, tuve mi primer trabajo allí en la zona colonial, en el periódico El Caribe, a los 17 años de edad, como reportero. Allí tuve mis amores y desamores, como digo en mi artículo. Allí en la zona colonial están mis mejores recuerdos. Y cuando voy a la zona colonial, miren qué belleza, señores, cuando voy a la zona colonial, veo con alegría que se está remozando, que se está poniendo bonita, que se está organizando. Pero veo también con tristeza lo que se dilata. Estos trabajos, tiene años ya en esto. Y yo digo en mi artículo, ojalá yo tengo 76 años de edad, ojalá me dé el tiempo para ver remozada, bella, preciosa, organizada, mi zona colonial. Pero también digo en mi artículo, y ahí viene mi pesar, el arrabal en que se ha convertido la calle El Conde. Emblemática vía,
llena de historias, de anécdotas, de recuerdos, de lo que era en esa época la ciudad de Santo Domingo. Hoy está convertida en un arrabal sucia, los edificios vueltos un desastre, sin pintura, descascarados, un montón de gente vendiendo cuadros en la calle, por donde quiera no se puede caminar, 4 o 5 tipos y mujeres bebiendo cerveza a las 7 de la noche con una bullanguería, una voceadera, diciendo cualquier tipo de palabrotas. O sea, se ha perdido el encanto de lo que era la calle El Conde. Convertida en peatonal, que uno pensó va a tener un relumbrón como las grandes calles peatonales de América Latina y del mundo. De esto hablo en mi artículo Mi Zona Colonial de esta semana en el Listín Diario. Lo comparto con ustedes a continuación. Mi zona colonial. Uso el adjetivo posesivo para dejar expreso en esta nota cómo siento mío todo lo que ocurre en la ciudad intramuros, donde nací, estudié, me hice profesional, trabajé por primera vez, hice mis primeros amigos, mis primeros amores y desamores, donde cada vez que la visito siento nostalgia, gratos recuerdos. Hace unas semanas, caminando por calles de la zona, sentí una combinación de felicidad, alegría y de pena, de mucha pena. Las primeras calles que van siendo acondicionadas por los trabajos de remozamiento, le van poniendo un toque de ordenamiento, de coherencia, del contraste realista que conforman su arquitectura colonial y las construcciones que le siguieron. Los trabajos son lentos, traumáticos, pero confío en que cuando concluyan, ojalá podré disfrutarlo. No puedo ocultar la tristeza que me produce ver el arrabal en que se ha convertido la emblemática calle El Conde. Vía llena de historias, recuerdos de estas generaciones y hasta de luchas patrióticas. El Conde está sucio. Las paredes de los históricos edificios, antes de los más altos de la ciudad, sin pintar, deteriorados, una gran bullanguería de mezclas de bachata de cabaret con merengues, hombres y mujeres sentados tomando cerveza en plena vía, como en cualquier callejón de barrio. Recorrí algunas calles muy oscuras y peor, parece que los policías destacados en el lugar trabajan con horario de oficinistas, pues ya a las 7 de la noche apenas pude ver un par en el Parque Colón, otros en la esquina del Conde con José Reyes. Y 2 agentes en un motor que me pasaron haciendo zigzag en el Arzobispo Meriño. Esta vez, confieso, salí más triste que alegre de mi zona colonial. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, que bueno que me acompañan en este análisis sobre la economía dominicana. Una vez ya promulgada la ley sobre el plan anticrisis de la economía, como se le llama, quedan ahora los
las discusiones sobre su aplicación, sobre sus efectos. Y la aplicación ya está en marcha. ¿Será recesivo las medidas que se están tomando? ¿Serán expansivas las medidas que se están tomando? ¿Cómo alterará la economía, el diario vivir en el país? ¿Será bueno o será malo? ¿Para quién? Hay que pensarlo también así. ¿Quién puede desembrollar esa tripa? Ese señor que sabe de mondongo, don Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy, muy folclórico usted. Con peluche aquí, ¿qué puedo hacer? Efectivamente, la experiencia que se tiene de las reformas fiscales, aunque esta se podría considerar una mini reforma, porque sabemos que tiene un alcance muy limitado, ¿no? Creo que la última reforma fiscal que se impulsó aquí fue la del 2012, ¿no? Comenzó en el 2013 con el gobierno de Danilo Medina. ¿no? Sí. Y después de la que se había hecho en el 9 por los problemas de la crisis de la inmobiliaria. Sí, ambas han sido reformas parciales. ¿no? Pero reformas al fin. En ambos casos creo que con más alcance que la actual. Todavía de las últimas, de esa última que estamos hablando, hay partes que no se han implementado. Y lo cierto es que si uno observa el 2013 tuvo un impacto recesivo. Una reforma en un primer momento podría tener un impacto recesivo, porque si tú tocas lo que tiene que ver con impuesto al consumo, pues estás reduciendo capacidad de consumo a la gente, ¿no? Está achicando lo que es su capacidad para demandar bienes y servicios. Correcto. Y en la medida en que la gente reduce su demanda de bienes y servicios, también se afecta a las empresas. Lógico. Pero también cuando tú tomas medidas que van directamente a los que son los excedentes de las empresas, podría estar afectando la inversión. Porque se reduce la capacidad de inversión. Fíjate, cuando se va a aplicar una política de incentivo a la producción, lo primero que se hace es que se le desmontan impuestos a las empresas para que tengan incentivos. Esos mismos recursos que en vez de pagarse al gobierno, entonces puedan reinvertirlo. Y obviamente que la economía se va a beneficiar independientemente de que vaya el gobierno, que vaya el sector privado, en la medida en que esos recursos, una vez invertidos, tengan un valor agregado e impacten lo que es la redistribución del ingreso en la economía. Si van al gobierno y el gobierno lo usa para francachela, para gastos improductivos, pues lógicamente la economía no va a salir beneficiada. Okay. Si esa redistribución que hace el Estado es a través de compensaciones y transferencias, no podemos decir que tenga un impacto negativo, porque de alguna manera esas transferencias, si van a la gente, pues se van a sentir en el consumo. Pero sí, porque activa el comercio, por ejemplo. Pero no deja de ser improductivo. Claro. Pero hay algo que yo oí, Carlos, y me gustaría, y lo oí recientemente, ayer o hoy, de un economista que planteaba que el grueso de los recursos que va a recibir el gobierno, que se habla entre 40 y 50 mil millones de pesos. Esa es la estimación que se tiene. No los recibiría en este año, porque la mayor partida que va a recibir sería sobre el aumento en el impuesto sobre la renta de 27 a 30 de las grandes empresas, y que eso se viene cobrando el año que viene, no este año. No necesariamente. Okay. Recuérdate que las empresas nuestras pueden escoger 4 periodos, 4 fechas de cierre. Antes no, antes tú constituías una compañía en el día 15 de abril y tú podías mantener el año calendario coincidiendo con tu cierre. Okay. Pero con la última ley de sociedades se establece que primero los bancos sí deben cerrar el 31 de diciembre. Año y calendario. Tienen a partir de ahí 120 días para pagar los impuestos. Año calendario, sí. Pero las empresas, con la excepción de los bancos y algunas empresas del sector financiero, tienen para cierre 31 de marzo. De diciembre hasta el 31 de marzo. 30
de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Ok. O sea que los cierres ya no se iría todo Ya no son para- obligatorios que sean año calendario para no, el año que viene. No necesariamente. Ok. Sí es cierto. Pero yo, que- yo oí eso y entonces por eso te quería preguntar. Mira qué buena sí, explicación. probablemente las grandes empresas, muy probable, porque son las grandes empresas las que van a pagar ese 3%, ¿no? Sí, sí, por eso. Incluyendo los grandes bancos, ¿no? Sí, cierran en diciembre. Y otras grandes... Y ellos no hacen anticipos. Sí, pero el anticipo ya no se podría modificar. Van a seguir pagando el mismo anticipo que han estado pagando sobre la ganancia del año anterior. Ok. O sea, no en futuro. Sí, o sea, por esa parte, por ese concepto, sí, ciertamente. Qué buena explicación, porque a mí me dejó la duda y me supongo que es una tesis o una idea que debe andar por ahí. Y qué buena explicación es. Sí, aunque la mayoría de las empresas, como te digo, tienen libertad, según lo que establezca sus estatutos. Tú sabes que la fecha de cierre tiene que estar consignada en los estatutos. En los estatutos, sí. Y aprobado Y depositados en la Cámara de exacto. Comercio. Pero con todo y eso, por tradición, por coincidencia con el año calendario, casi siempre las grandes empresas tienen como fecha de cierre el 31 de diciembre. Eso es uno de los... eso carga un poquito el trabajo de los auditores, ¿no? Pero sí, la mayoría de las empresas tienen Sí. el 31. O sea que una alta proporción podría tener ese efecto, es cierto. Entonces, finalmente, en este tema, en tu opinión, en tu análisis, ¿qué va a resultar de esta reforma? Mire, yo no ¿Será creo que sea ¿Será- recesiva. Yo no creo que sea recesiva. No quiero decir que no tenga algún impacto, quizá muy limitado, ¿no? En lo que pueden ser esas dos grandes variables del Producto Interno, que son el consumo y la inversión, pero no necesariamente lo será, o no será de manera significativa, porque no se están aplicando gravamen al consumo. Si te impacta el ITEVI, ahí sí. Sí, pero el ITEVI está igual. Claro, ahí sí podría ser recesiva. Si te afecta mucho los niveles de inversión de las empresas, también. Pero en este caso es una reforma muy limitada. Por ejemplo, la transferencia, yo te diría un impuesto marginal de 0.015 a 0.20, ¿no? Donde tú pagabas antes quizás 150, ahora va a pagar... el 15 eran 150, ahora va a pagar 200, ¿no? Y así por el tiro, pero la grande transferencia, que son las que más van a pagar, la hacen los que mueven alto volumen. Así es. En el caso específico de no se tocaron los impuestos como lo decía, de hecho, el anteproyecto que nosotros analizábamos la semana pasada, no se tocaron los impuestos selectivos al consumo, por ejemplo, ¿no? De la gasolina, hasta cierto punto, tampoco, no se tocó, sencillamente se estableció una condición para mantener el subsidio, que nada obligaba al gobierno a mantener el subsidio generalizado para los combustibles, nada lo obligaba. Ahora por lo menos se comenzó, se tuvo el valor de actuar, y aunque algunos subsidios, algunos como el gas licuado y eso se han mantenido, pero otros donde había margen para poder cobrar, como la gasolina premium, por ejemplo, y el gasoil óptimo, sí, premium, exacto. Ahí había margen para cobrar, o para no justificar un subsidio generalizado. Entonces, este cambio lamentablemente se vino a hacer en medio de una situación crítica, pero digamos que en términos de flujo de entrada del gobierno ha mejorado los flujos. Lo otro es lo que tiene que ver con la redistribución. Sí, en la redistribución el gobierno necesariamente tiene que reforzar en lugar de recortar los programas. El gobierno tiene una actitud de recorte, ¿no? Sí. Pero hay áreas en las cuales prácticamente imposible el recorte. Entre ellos, por ejemplo, los niveles de empleomanía. Es más complejo porque uno dice, sí, hay muchos empleados. ¿Qué tú haces? Saca 200,000 empleados y ¿a dónde lo mandas?
O sea, es complejo, Sí. política y socialmente es complejo. No es justificable. No, es lo que te digo. Eso es quizás lo que manda el librito, pero hay que ver los efectos en otras áreas sensibles de la situación general, como la situación social y la situación política. Porque en definitiva somos nosotros los que estamos pagando esos A empleados. final de cuentas. Es una carga para el pueblo. A final de cuentas. Y en la medida en que el Estado lleva una carga muy pesada, nos está Claro. pesando a nosotros. Pero hacer un desmonte Es gradual. Pero sí. eso es lo que no vemos. Lo que hemos estado viendo es que, aunque hay sustitución, porque siempre hay en el proceso normal, Sí, hay rotaciones, empleados que se gradúan de la universidad, salen del gobierno para ejercer una carrera, pero no bajan la nómina. No baja el número de No, empleados. sigan aumentando incluso año por año. Va. Año por año, y se mantiene incluso como un logro en cierto sentido. De todos Pero- modos, vamos a ver cómo nos va con esta reforma. Poco o mucho, 50, 60, 30 o 40, es algo por lo menos para mitigar los efectos de la actual coyuntura, independientemente, y ojalá así suceda, de que hay buenas expectativas de que los problemas tendrán necesariamente que ser superados, pero como conversábamos la semana pasada, eso no significa que al otro día ya vamos a recuperar por lo menos la confianza, ¿no? Claro. Y No, la gente está diciendo, ya bajó el precio del petróleo, entonces ahora qué es. Porque No. es que eso no es así. eso no es así, el abastecimiento del mercado tampoco. No, ni los efectos colaterales en otras cosas, en los fletes, en el transporte, una serie de cosas que ha ido, eso no se desmonta de la noche a Ya la podrían mañana. afectar incluso lo que es el próximo semestre, ya podríamos hablar, ¿no? Sí, pues ya Eh, comienza en unos días el próximo semestre. Pero la inflación ya quedó arriba. Ah, sí. Fíjate que Estados Unidos, que reportó una inflación por encima del 4%, más del doble de lo que es su tasa objetivo meta. Que son dos. El nuevo presidente de la Fed, que era de los que votaba en contra del anterior, ¿no? De Powell, Aguantó. no solamente aguantó, sino que en su declaración lo que dice es que en lo que resta del año posiblemente habrá un alza. No una baja, sino un alza. Y él sabe bien que los deseos del presidente... Que Es al contrario. Mira, Carlos, en ese panorama, en ese escenario, y de acuerdo a las revisiones periódicas que hacen los organismos internacionales, CEPAL, Banco Mundial, el BID, las calificadoras de riesgo, o sea, todo un conglomerado internacional y nacional, ¿cuál es la perspectiva del crecimiento de la economía de República Dominicana? Mira, en esta semana dos técnicos del BIC y del Banco Mundial, conjuntamente con la Cámara Americana de Comercio, hicieron un evaluación, evento, ¿no? sí. Exacto, en el cual se analizaba justamente lo que es son las expectativas de la economía dominicana a largo plazo, digamos, una visión del desarrollo de la economía dominicana. No coyuntural, Exacto. sino de cara al futuro. Claro, y ahí ellos destacaban que pese a que la República Dominicana ha mantenido en los últimos 10 años una tasa de un 4.3, ligeramente desacelerada, porque la tasa media de nosotros ha sido de un 5% en el largo plazo, pero como quiera, una década muy convulsa como la que hemos tenido que enfrentar con la pandemia y todo lo que se ha derivado, y lo que fue el mismo resultado del año pasado, que fue menos de la mitad de lo que es el promedio de la década, apenas 2.2, 2.3 Sí. el año pasado, Sí. ¿no? Y si bien ahora nos hemos estado recuperando con los cambios en la política económica a partir del segundo semestre del año pasado, pero no llegó a la guerra. No ya la de Ucrania, que ya estábamos conviviendo Sí, con ella, sí. ¿no? Llegó esta de Medio Oriente, ¿no? Que todavía no está definida, ¿no? Y entonces eso, a pesar de que las principales actividades de la economía, el turismo, estaba respondiendo Sí. muy bien, con una tasa de crecimiento de 2 dígitos en el último reporte. Las remesas, tuviste que también crecieron a un 7%. Las exportaciones también. Las exportaciones a 2 dígitos también, Sí. creciendo, ¿no? Y la inversión extranjera, lo tenemos Sí. ahí también, bueno, reportó un nivel para este primer trimestre histórico, ¿no? Sí. Entonces tú tienes ahí que los principales generadores de divisas
Ha respondido. Ha respondido también que la tasa de cambio se mantiene por debajo de lo que de la media proyectada para el año, ¿no? Así es. Entonces, que no comenzó así el año y uno tenía el temor de que íbamos a tener un año terrible. en un ambiente donde hay razones para que la gente pierda un poquito la confianza. Se supone que con todas estas salsas y todas estas restricciones, todas estas cosas, también el dólar tuviera el 65 o el 66. O sea, es un hecatombe. Pero los precios no bajan. Después Claro. que los precios suben, No, eso es imposible. No bajan. Incluso las tasas de interés son tímidas al bajar. igual. Son tímidas. Claro, he sabido que el tipo de cambio no es el único componente de costo. No. Hubo reajuste salarial. Claro, pero es importante. Y también están las expectativas en materia de precios, ¿no? sí. Pero de todos modos, la economía dominicana todavía conserva, digamos, ha logrado mantener su fortaleza, como resaltan estos técnicos del BIC y del Banco Mundial en esa actividad conjunta con Han Chan. Ellos sí destacan que ha habido un alza de un 6% en la inversión de capital, que eso es muy importante, comportamiento de la inversión. Y en este caso la inversión de capital responde por el 88% de la inversión el sector privado. Porque sabemos que el sector público, bueno, justamente el 2 aproximadamente es el porcentaje que tiene asignado en el presupuesto para inversión pública, ¿no? Ha habido un incremento de la productividad muy tímido y una brecha en la infraestructura del capital humano, que es fundamental en esta coyuntura. Totalmente. Porque es lo que está estableciendo la gran diferencia entre los países. Y para mejorar la competitividad que te permite a ti ganar espacio en los mercados internacionales, tú tienes necesariamente que agregarle valor, agregarle calidad al trabajo. Estamos hablando de una economía que está enfocada a lo que es la economía digital, la inteligencia artificial y todo lo que es esta cuarta revolución, ¿no? Entonces, hay otra falla también, que es la redistribución, la inequidad. Pero eso es ancestral, eso ha sido siempre. No se justifica que porque ha sido siempre, no se cambie, pero... Aunque hemos bajado la pobreza de 35 a 17. Sí, pero siempre esa distribución es Exacto. inequitativa. Sí, siempre, y eso es fundamental, ¿eh? No es que no es que las empresas no ganen, no. Nuestras empresas tienen que ganar dinero, eso está claro. Claro. No Pues es que nos paguen, son negocios para eso. Claro, no es que eliminemos el Estado porque es ineficiente tampoco. No. Tiene que haber mecanismos de redistribución. Lo ideal es que estos mecanismos sean espontáneos y que el Estado tenga que intervenir lo menos posible en transferencias, en política social o en programas sociales. Eso sería lo ideal. Pero tiene que establecerse un mecanismo de redistribución que garantice mejor compensación al trabajador, protección social, estabilidad del empleo. Claro, la estabilidad del empleo va a depender mucho de la estabilidad macroeconómica. Porque tú tienes ahora, por ejemplo, en el enfoque plan estratégico de 2036 que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pero ahora mismo estamos dependiendo de actividades como el turismo, las exportaciones, sobre todo de zona franca, ¿no? Las remesas, inversión extranjera directa. Pero nada te garantiza que en los próximos 10 años necesariamente esos sectores sigan las tendencias que llevan en estos momentos. Entonces tú tienes que tener un plan B siempre. Necesariamente. Necesariamente porque los problemas vienen solos, como dicen, Claro, y están ahí. Claro. Es simplemente que se haga la tormenta perfecta, como lo que pasó ahora, con aranceles por un lado, inestabilidad, expectativas nebulosas y la guerra. Mira, por ejemplo, un dato que el Banco Mundial recordó, que todavía el 40% de los hogares dominicanos están en situación de vulnerabilidad. Una cosa es pobreza. El 40%. Vulnerabilidad. O sea, vulnerabilidad que ahora mismo está en clase media, pero Sí, amenazado con bajar. Claro. Mientras que el 35% de la red es susceptible de deterioro en caso de impacto de fenómenos meteorológicos. Que nosotros estamos en la ruta. Bueno, Dios nos coja confesado, como dicen. Así es. Así es. Bueno, don Carlos,
La semana que viene tenemos otro análisis. Así todavía la semana que viene, estamos en este mes. Puede ser que nos veamos el mes que viene. Sí, en el mes que viene tenemos los Juegos Sí, el Centroamericanos. 24, pero a lo mejor nos vemos el mes que viene porque ya la semana que viene entramos en julio. Sí, A partir del miércoles que viene. así es. Gracias a ustedes por acompañarnos en este mes de junio todavía con Carlos Cuello analizando la situación de la economía. Qué importante y qué ilustrador este ciclo de comentarios de esta jornada con Carlos Cuello. Como de costumbre, no es de extrañar. Gracias por su compañía. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.